Miércoles 1 de abril de 2026. Comparto con ustedes el Evangelio que corresponde a este día y luego compartiré una reflexión. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado pues aquí nuevamente el anuncio que Jesús hace de la traición de Judas según la versión ahora del evangelista San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, también Jesús en el contexto de la última cena anuncia la traición de Judas. Pero nos damos cuenta que ya Judas ha tomado la determinación, la decisión de entregar a Jesús y ya se ha puesto de acuerdo con los sumos sacerdotes. Dice que fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, dice. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. O sea que ya Judas está decidido, ha deliberado cómo entregar a Jesús. Ya está planeando, está buscando la oportunidad, anda buscando el momento para entregar a Jesús. Entonces aquí es importante ese punto. Si esta parte nosotros la aplicamos a nuestra vida, una cosa es que alguien comete un pecado grave, digamos así, por debilidad. Otra cosa es que alguien cometa un pecado grave por pura maldad, por pura malicia. Digamos el caso, si relacionamos el caso de esta traición de Judas, que Judas pues está ya planeando, que incluso ya se ha puesto de acuerdo con las autoridades religiosas de que le den 30 monedas de plata a cambio que les entregue a Jesús. Si comparamos esto con las negaciones de Pedro, vemos que en el caso de Pedro, aunque es grave lo que él hizo también negar a Jesús, pero si nos damos cuenta, pues la malicia es distinta con la que uno y otro proceden. En el caso de Judas, pues la malicia está ahí expresada en eso, de que ya está planeando y anda buscando la manera, el momento de entregarlo. Mientras que el caso de Simón Pedro, no. Simón Pedro tenía una buena intención decía hierba, el martes santo, de querer dar la vida por Cristo. Se sentía seguro de que amaba a Jesús, pero no estaba seguro porque en el fondo él no conocía sus debilidades, decía ayer. Entonces, en el caso de Simón Pedro, él pecó. Sí, pecó gravemente, ciertamente, y negó al Señor 3 veces, pero en el caso de Simón Pedro cayó más por su debilidad, por su miseria, digamos, que él no conocía. Pero él en su corazón, pues no es que él quería en sí,
por maldad traicionar al Señor, negar al Señor. En caso de Judas es distinto. Judas pues ya está deliberado, ha meditado que lo va a entregar y por 30 monedas de plata. Pues aquí está ya la malicia. Nos preguntemos nosotros cuando a veces cometemos algún pecado grave, siempre hay que preguntarnos, yo lo hago, a veces caigo en el pecado por debilidad, caigo más por debilidad o por pura maldad. Cuando alguien ya procede por pura maldad, el pecado es mortal de entrada, pues. Si la materia es grave, si hay pleno conocimiento de lo que voy a hacer, pleno consentimiento y la materia es grave, es pecado mortal. En el caso de Judas es pecado mortal. ¿Por qué? Porque la materia es grave, va a entregar, va a traicionar, va a vender a su maestro. Materia grave. Y pleno conocimiento porque él es consciente de lo que va a hacer. Está deliberando, planeando, anda buscando la oportunidad para entregar a Jesús y consciente con ello. Tiene pleno consentimiento. En el caso de Simón Pedro, no. Pero no quería consentir con eso, cuando Jesús le anuncia que tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pero pues decía lo contrario, él decía, no, yo voy a dar mi vida por ti, yo no te voy a dejar solo, no te voy a negar. O sea, Pedro pues no tenía conocimientos de debilidad y no tenía pleno consentimiento de eso, sino que fue hasta el momento cuando él se ve enfrentado ante la prueba, se deja llevar por el miedo y ahí aparece pues toda su debilidad y cae. Pero hemos dicho, pues allí un poco la gravedad es distinta. Aquí pues no me quiero detener mucho en ese punto, sino nada más darme cuenta que Judas ya ha tomado esta decisión, pues, y con determinación va a entregar al maestro y lo va a entregar por 30 monedas de plata. ¿Cuántas personas también de repente van apartándose de Dios, van dejando a Jesús por las cosas materiales? ¿Para cuántas personas es más importante lo material que la gracia, que la vida espiritual? Siempre hay que preguntarnos, ¿nosotros realmente amamos al Señor? O a veces nos preferimos a nosotros mismos, buscamos nuestros propios beneficios, nuestras comodidades. Aquí para Judas es más importante la plata. Ya San Juan le ha dicho, dice también que que Judas era un ladrón. Entonces, Judas ama más el dinero, la plata, que a Jesús. Y por eso aquí pues está dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cuántas personas pues van cayendo en el materialismo? A veces por entregarse demasiado a las cosas materiales, van descuidando la vida espiritual, van perdiendo la gracia. Y claro, pues el pecado va entrando a su vida, el enemigo va entrando a su vida y la vida se va oscureciendo. Hay que preguntarnos esta parte también, ¿va? Que nosotros podemos ser como Judas también, de repente ir amando más las cosas materiales, los bienes materiales que a Jesús. ¿Y cuántos pues están vendiendo a Jesús también? Prefieren lo material a Jesús. Luego el Evangelio nos vuelve a decir estas palabras importantes también. No hay que ser como Judas, vuelvo a insistir como ya decía ayer, no hay que ser como Judas porque podemos ser como Judas también. De repente, cuando cometemos el pecado, somos como Judas, traicionamos al Señor. Dice el Evangelio, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Entonces aquí ya se habla de preparar. Jesús les manda a preparar la Pascua. Van a celebrar, Jesucristo va a celebrar la última cena con sus discípulos, que lo va a hacer en el contexto pues, de la Pascua judía. La última cena que Jesús va a hacer, pues la va a hacer en ese contexto de la Pascua judía. Y Jesús les manda a preparar pues esta Pascua que él va a hacer con sus discípulos. Preguntemos nosotros cómo estamos preparando esta Pascua. Nosotros vamos a celebrar esta Pascua. Ya vamos entrando en esta Semana Santa.
y sobre todo en los días del tríodo pascual, donde vamos a entrar más a profundidad en el misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. Queremos vivir esta Pascua. Pero ¿cuántos hermanos de repente, no sé, cómo están preparando la Pascua? Hay que preguntarse, ¿estoy preparándome yo para vivir esta Pascua con un corazón bien dispuesto? ¿Estoy poniendo los medios para vivir esta Pascua como Jesús me pide? Pues queda la invitación para todos a que preparemos bien esta Pascua. Jesús quiere darnos su gracia. Jesús quiere darnos su amistad. Jesús quiere estar con nosotros. Nosotros queremos sentarnos a la mesa con Jesús, celebrar con Él la Pascua. Ojalá que estos días de Pascua, en esta Pascua que vamos a celebrar, pues nosotros estamos ya en esta Semana Santa, que estos días no sean días de diversiones mundanas, personas que aprovechan estos días santos para entregarse al desorden, a cometer el pecado, a vicios, a diversiones mundanas que nada bueno traen. Personas que estando de vacaciones, en vez de ir más a la iglesia, de cultivar más el amor, la amistad con Jesucristo, de buscar más la voluntad de Dios en su vida, de fortalecer más su vida espiritual, de buscar más la gracia, aprovechan estos días para irse a otras cosas, pues, a sus diversiones. Una cosa es irse de repente pues, a pasear, a recrearse sanamente, es otra cosa. ¿Va? No me refiero a eso, que de repente usted aparte un espacio para compartir con su familia, irse a un momento de recreación, pues eso es bueno, es sano. Pero yo me refiero a desórdenes, a diversiones mundanas, donde hay personas que se entregan a excesos, a vicios, al pecado. ¿Cuántas personas profanan estos días santos, la Semana Santa? Realmente, para todos nosotros, esta semana es una Semana Santa. ¿O aprovechamos estos días para el desorden, para cometer orgías, excesos? Pues ahí está. Jesús mandó a sus discípulos a que le prepararan la Pascua. Preparemos esa Pascua. Aquí se nos invita pues, a preparar el corazón para celebrar bien esta Pascua, para cenar con Jesús, estar a la mesa con Jesús en esa intimidad, en esa amistad con Él. Tenemos que preparar la Pascua preparando el corazón, disponiéndonos interiormente a vivir estos días con intensidad de vida espiritual, de oración, aprovechando estos espacios que la iglesia me da para fortalecer más mi vida de oración, mi amistad con Cristo, mi vida sacramental, el vivir, el unirme a la comunidad a la que pertenezco, no quedarme encerrado en mí mismo, en mi pequeño mundo. Pues preparemos esta Pascua, vivamos esta Pascua como Jesús nos pide, con un corazón abierto para recibirlo, recibir esa gracia que Él me quiere dar. Luego pasa el Evangelio pues ya a recalcar lo que ya ayer yo decía. Jesús, pues ya cuando los discípulos que Él ha enviado que le preparen la Pascua, le han preparado ya, se da pues el momento en que ellos ya están ahí a la mesa, están en la última cena, y Jesús anuncia la traición de Judas. Aquí estamos en la versión del Evangelio según San Mateo. Ayer escuchábamos el Evangelio según San Juan. Cada evangelista tiene su propia versión y por eso pues el Evangelio tiene diversos matices sobre la última cena, sobre estos anuncios que Jesús está haciendo de la traición de Judas y lo que ayer escuchábamos también, el anuncio que Jesús hacía de las negaciones de Pedro. Aquí solamente hace el anuncio de la traición de Judas. Pero el Evangelio dice así, estando ya a la mesa, Jesús con sus discípulos, mientras cenaban, les dice, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Y dice San Mateo, el evangelista, que ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él,
Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Entonces ya aquí ya sabemos pues que ya se deja claro que es Judas el traidor, Judas que lo va a entregar. En un contexto pues de amistad, de fraternidad, la última cena. Es doloroso, digamos, para Jesús saber que uno de sus amigos, él en cuanto hombre sufre esa traición. Por eso él lo anuncia, dice, uno de ustedes me va a entregar. Más le valiera a ese hombre no haber nacido, dice. Jesús es consciente de que Él va a entregar su vida por nosotros. Jesús sabe que su misión llega a este fin, hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Pero eso no le quita a Judas esa responsabilidad, esa culpabilidad de entregar a su maestro, de traicionarlo. Por eso dice el Evangelio, hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. En esta parte uno pensaría que Judas, pues ya, por esto que Jesús mismo dice, Judas ya está condenado, Judas está en el infierno. Fíjense que ni siquiera la iglesia se ha declarado públicamente, digamos así como de sirva públicamente, de que Judas está condenado. De hecho, eso la iglesia no lo puede decir de nadie. Si bien la iglesia cuando canoniza a alguien, en el caso de los santos, cuando alguien es canonizado santo, la iglesia lo hace públicamente, eso sí, pero la iglesia no lo puede hacer en el sentido negativo, en el sentido pues, de la condenación de alguien, la iglesia no puede decir eso. No le compete a ella decir, fulano de tal, pues por su maldad, porque murió en el pecado, está condenado. O alguien que se suicidó, pues está en el infierno, como el caso de Judas, que después de haber traicionado a Jesús, al darse cuenta que Jesús fue condenado a muerte, él como que se arrepiente, pero al final de cuentas se entró en desesperación y se suicidó. Y uno pensaría, entonces todo aquel que se suicida como Judas, directo al infierno. Judas está condenado, pensarían muchos. Y de hecho mucha gente de iglesia ha pensado así, Judas seguro está en el infierno. Teólogos incluso han sostenido, han opinado que seguramente Judas está en el infierno. Pero la iglesia no ha dicho eso. La iglesia no le compete eso. Nunca ha dicho que Judas está en el infierno. Pues bien, pero Jesús dice esas palabras misteriosas, ¿va? Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Aquí más que todo se está refiriendo pues que Judas es responsable pues, de esa traición, de ese pecado que comete. Que si bien es cierto, Jesús es consciente que Él va a dar la vida por nosotros, que no son las circunstancias de ese rechazo de los judíos, de la traición de los judíos que determina que Él va a morir, sino que es Él que ha elegido ese camino libremente. Él no ha decidido libremente entregar su vida por nosotros, pero eso no quita la responsabilidad a Judas de su traición, de esa maldad que va a cometer. Pero dice, más le valiera no haber nacido por este pecado que cometió, pero eso no está diciendo que ya por eso está condenado, porque al parecer en el camino de la pasión, Jesús da como cierta oportunidad a Judas a que él se arrepienta, que recapacite a tiempo, pero eso ya es una opinión personal. De todas maneras, nosotros no podemos decir Judas está condenado. Judas pues pecó, pero no sabemos si al final de cuentas qué pasó con él. Si quizás antes de morir tuvo algún arrepentimiento, eso no sabemos. Si antes de morir ahorcado se arrepintió, no sabemos. La misericordia de Dios es infinita. Con eso no estoy diciendo que Judas sea salvado, pero tampoco podemos decir que Judas está ya en el infierno, no. Simplemente pues tener cuidado que también usted y yo podemos ser como Judas.
podemos traicionar al Señor. Y de hecho, ¿cuántas veces lo hemos traicionado? ¿Cuántas veces con nuestros pecados lo hemos traicionado? Pero nosotros tenemos que abrirnos a la misericordia del Señor. Ayer lo decía también, que tenemos que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, como Simón Pedro, no desesperar como Judas. Judas desespera y se quita la vida. Pero nosotros estamos llamados a no desesperar. El pecador no debe desesperar. San Agustín lo resumiría de esta manera. Cuando habla tanto del justo, entre comillas, del justo y del pecador. Dice San Agustín, ni el justo presuma de sí mismo por su justicia, digamos, ni el pecador desespere de su condición. Que esperen la misericordia del Señor, que se arrepienta, esperen el perdón, en la misericordia que el Señor está llamando siempre a que se arrepienta uno, porque Él quiere perdonar. Entonces dice San Agustín, que ni el justo pues presuma de sí mismo, que se siente seguro de su bondad, de su justicia, porque tampoco está seguro tampoco lo tenemos ya seguro. Si nosotros caminamos pues, en la gracia de Dios de momento, caminamos en la justicia de Dios, o ya hemos escalado algún nivel de santidad, pues no quiere decir que ya lo tenemos seguro, podemos echar a perderlo. Mientras no hemos llegado al final de esta vida, todavía está la posibilidad que podríamos echar a perder eso que hemos edificado. Por eso dice San Agustín, que el justo no presuma de sí mismo, es decir, no se sienta seguro de lo que él es, de lo que él ha alcanzado. Y que el pecador no se desespere. Es decir, que espere siempre en la misericordia del Señor. Lo que le toca al pecador es arrepentirse, reconocer sus pecados, pedir perdón humildemente, y Dios pues seguramente lo va a perdonar en su misericordia, porque Jesús ha muerto por todos nosotros que somos pecadores. En Él hemos alcanzado la vida, el perdón, la misericordia, la reconciliación, la paz, toda bendición espiritual, dice San Pablo, hemos alcanzado en Cristo Jesús. Pues bien, ya con este miércoles santo, terminamos digamos así, esta parte, digamos, de las ferias de la Semana Santa, y luego ya entramos al Triduo Pascual, con jueves en la misa vespertina. Sobre todo Jueves Santo, la misa vespertina de la Cena del Señor, ya entramos ya en el Triduo Pascual. Ya hoy con el miércoles santo terminamos la feria, digamos así, de la Semana Santa. Ya mañana, Jueves Santo, comenzamos el Santo Triduo Pascual. Jueves Santo, misa vespertina de la Cena del Señor. Luego el viernes, que se llama el Viernes Santo de la Pasión del Señor. Y el sábado, que ya es la vigilia pascual. El sábado santo, la vigilia pascual en la noche santa. Son los 3 días, el tríodo pascual. Entonces ya vamos preparándonos, vamos disponiéndonos a entrar más de lleno en estos misterios y a vivir pues estas celebraciones con un corazón abierto para recibir a Cristo, y que la gracia que estamos recibiendo aquí, esta gracia nos vaya transformando cada vez más a imagen de Cristo Jesús. Vamos a disponernos en este momento para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.